en primer lugar, comparto lo que decía Oroño en relación a que hay políticas de Estado. El problema es construir esas políticas de Estado. Y eso requiere diálogo, requiere consenso, porque a fuerza de ser sincero, fue el fallo Fraticelli que la Corte observa uno de los puntos en cual dinamiza el proceso que deberíamos haberlo tenido mucho antes. Bueno, bienvenido que sea ahora y bienvenido que hayan participado un conjunto de instituciones, porque yo también participé de ese proceso. Con respecto al tema vivienda, yo creo que hay muchos temas que este gobierno avanzó y me interesa destacarlos, como otros podrán destacar, porque bueno, no tienen coincidencia sobre políticas de gobierno, que por ejemplo los Fonavi, que desde el 77 en adelante se construyeron unos 70.000, estaban sin escrituración, 53.000 y algunos sin final de obra. Bueno, este gobierno, a partir de una ley, empieza a trabajar y trabajó fuertemente, y un mensaje, y en eso también creo que fue importante, porque en esa ley introdujo una modificación que es inscribirlo como bien de familia automáticamente en el marco de la escrituración. Se están escriturando estos Fonavis que, digo, en el orden de los 53.000 ni siquiera tenían escrituración. Bueno, hay procesos que para nosotros son muy importantes de consolidar derechos sociales, de generar mayor calidad institucional, y bueno, estos son nuestros proyectos. Admito que hay visiones diferentes, por eso hay alternativas diferentes. Nosotros tenemos un equipo con experiencia que ha desarrollado una labor muy importante, y bueno, y habrá alternativas como la de Agustín Rossi o la de Torre del Cel, que también pondrán sobre la mesa su experiencia y sus proyectos. ¿Pero bajan tanto esta decisión de una política nacional, o ustedes están más centrados en lo propio, en la localidad? Le digo algo que es de hoy, no de ayer o de anteayer. El plan Argentina Trabaja. Sí. Hay protestas porque el plan Argentina Trabaja, vaya a saber por qué cuestión, no llega a la provincia de Santa Fe. ¿Cuál es la explicación? Yo no la he encontrado. Yo la explicación no la he encontrado. La verdad, no la he encontrado. ¿Pero por qué no lo gestionaron? No es verdad eso. No sí, es verdad. No es verdad. Hay una discriminación. Porque la misma que sufre Arroyo Leyes con el gobierno provincial, que le demoran un año en mandarle los fondos de obras menores. Perdón, yo no, si querés hablar de discriminación. Yo no. Y casualmente es una comuna justicialista. Pero perdón, yo no quisiera interrumpirte cuando hablas. Está bien. No, pero para ordenar el debate. Yo tengo una gran valoración por Silvina, porque siempre hemos discutido muy bien. Pero quería terminar la idea. Yo estoy convencido además que Bonfatti va a continuar con la política de Hermes Wiener de pelear por los recursos de Santa Fe. Yo lo acompañé a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al gobernador de la provincia, cuando se planteó como demanda de la provincia que ese 15% que le detraen de la masa coparticipable de la provincia de Santa Fe injustamente, que se la detraen, que se la saquen, son del orden de los 1.000 millones de pesos, bueno, la provincia, entonces yo lo voy a acompañar a Bonfatti, y estoy seguro que Bonfatti va a seguir el mismo. Pero lo acompañó con otro Jorge Obey también. Pero otros candidatos, no sé si van a hacer eso. Sí. No lo sé. No es que se plantee como, no lo quiero plantear como un tema extorsivo, ¿no? Porque desde el Frente para Todos dicen, bueno, a nosotros nos conviene una sintonía, porque este es un proyecto nacional, y desde el gobierno dicen, no, a nosotros nos conviene una autonomía porque nos están quitando los fondos que nos pertenecen, o no llega la plata para las viviendas, o no llegan los planes sociales. Es decir, ¿es una cuestión de conveniencia o una cuestión me parece que si vamos a llevar la discusión al orden nacional, entonces a lo mejor la gente del Frente Progresista debería explicar si va a acompañar el proyecto de Wiener o el de Alfonsín. Me parece que vamos a traer una discusión que no va a ayudar a comprender a la gente por qué cada uno de nosotros queremos ocupar una banca en el Senado. Eso se planteó. Yo lo planteo desde Santa Fe, de los problemas de Santa Fe, que uno de los problemas de Santa Fe indudablemente es la situación que lo sufren todas las provincias argentinas, que cada vez la nación tiene mayor concentración de recursos y vamos a ejemplos concretos. Entonces hay que reclamar. Porque ustedes son senadores por la capital, ¿no? Exactamente. Puente Santa Fe Santo Tomé, ¿por qué está parado? El puente Santa Fe Santo Tomé esta mañana estuvo reunida en vialidad, y hay un proceso de evaluación porque la provincia demoró 2 años en mandar el proyecto desde la provincia a algo que se había logrado en el 2007 por haber financiado la provincia parte de la Ruta 19.
sabe. Mire, la verdad es que eso no es así. Hay una demora de la Nación que no depositaba, y todo el mundo lo sabe, a la consultora los fondos para que empiece a hacer su trabajo y su desarrollo, y esa es la realidad. Desde 2007 hace que estamos esperando, que se anunció, incluso fuera de la veda electoral en el 2007, se anunció esa obra y bueno, no llegó. Esa es la realidad. Esa es la realidad, donde además la provincia, como bien dice Silvina, invirtió ya 500 millones de pesos, que era la contraparte de ese puente que no tenemos. Bueno, ahí nos vamos a unar, no dudo, y lo vamos a hacer junto con el intendente de Santa Fe, que seguramente será José Corral, con el intendente de Santo Tomé, con todos los intendentes, para llevar adelante esta demanda, y no el senador enfrentando a los intendentes como lo ha enfrentado el senador actual a Palo Oliver, por ejemplo, por este tema, cuando Palo Oliver trabajaba justamente, y trabaja, como yo lo conozco muy bien, por el puente de Santa Fe Paraná. A mí me gustaría tener que la gente sepa por qué cada uno de nosotros quiere ocupar la banca. Y por eso yo te decía al principio que creo que uno puede demostrar la defensa de los intereses del departamento con lo que ya hizo en la banca de diputados. Por ejemplo, se ha votado un presupuesto este año, que yo en lo particular no voté, donde, volviendo al tema del puerto de Santa Fe, había solo 12 millones para el puerto de Santa Fe y una primera inversión de 40 millones para el puerto de la música, donde para algunas localidades del departamento de la capital no había nada en el presupuesto. Y lo que había, por ejemplo, para recreo era para el ex liceo, que nosotros estamos planteando una solución, que ese lugar sea un lugar de contención y no oficinas públicas. Por eso es bueno que la gente entienda por qué tenemos miradas diferentes sobre el Estado y qué quiere cada uno de nosotros de este departamento para revertir esto de lo que yo te hablaba al principio. Santa Fe, la capital no es únicamente Santa Fe, tenés el cordón fruto hortícola. Por eso te dije, no había nada para recreo, no había nada para Montevideo. Puente Santa Fe, Santo Tomé. Bueno, Laguna Paiva, mirá, yo te traigo. Mirá lo que se votó este año en el presupuesto. En el presupuesto este año se votó 1,5 millones para Laguna Paiva, que es una cifra equivalente al 1.700.000 que se votó para arreglar el 5º piso del centro cívico donde funciona el Ministerio de Educación. Estas son las cosas en detalle, concretas, que tienen que ver con la vida de los ciudadanos. Está bien el planteo, me parece, que hace Silvina. Sería bueno que la gente sepa, primero, a qué equipo uno participa políticamente y cuál es el proyecto. Y en esto yo voy a volver a reiterar, yo voy a trabajar para consolidar la gestión de Bonfatti y no para debilitarla. Pero además, en lo particular, sí me gustaría aclarar algunas cuestiones. Porque, por ejemplo, se tomó Laguna Paiva. Y he charlado con el intendente de Laguna Paiva, que agradece justamente al gobierno provincial porque dice que hay mucha obra realizada. Por ejemplo, centro de salud. Por ejemplo, viviendas, importantes planes de vivienda. Por ejemplo, comisaría de la mujer, que eso significa más móviles y más policías. Entonces, por supuesto, hay miradas diferentes y yo las admito, pero cuando además se habla de el puerto de Santa Fe, hay un proceso claro de llevarlo adelante, ese traslado al cauce principal, pero donde además el gobernador mandó un mensaje para hacerse cargo de la contraparte de los 25 millones, de los 15 millones de dólares por parte del presupuesto provincial. Eso es una señal más de justamente lo que se quiere hacer. Néstor, usted, o sea, ¿en qué te diferencias vos que Silvina Frenay y Hugo Mercurio? En primer lugar, yo no creo que la provincia de Santa Fe ni ninguna provincia tenga que alinearse incondicionalmente con el gobierno nacional, porque si no estaríamos cediendo ante una actitud casi extorsiva. Y hay un dato que yo creo que a ningún ciudadano medianamente informado puede escapar, que es la voluntad hegemónica que ha manifestado el gobierno nacional durante estos 8 años de vigencia, es decir, primero a través de la presidencia de Néstor Kirchner, luego su esposa. Creo que ha habido una pretensión de avasallar a las instituciones, más allá de los declamados objetivos de mejorar las instituciones. En eso tiene que haber, yo creo, una postura muy firme de la provincia, y yo no veo como ciudadano que haya existido de parte del gobierno provincial, más allá de algunos actos que tienen un gran simbolismo, como la presentación ante la Corte Suprema de Justicia, pero a fuerza de ser sinceros, no vi la misma actitud del gobernador, por ejemplo, en la defensa de los intereses del campo. Es decir, la actitud del gobernador fue bastante
vacilante. Nosotros lo que reivindicamos es la autonomía de la provincia, es decir, y en eso la provincia tiene que tener, no solo a través de su gobernador, sino también de sus diputados, de sus senadores, una postura firme. Acá se plantea una cuestión: ¿a quiénes representan? ¿Al pueblo o al partido? Es decir, siempre caemos en esa cuestión. ¿Pero usted se define como anti-kirchnerista? No, nosotros no nos definimos como anti nada. Creemos que este modelo nacional presenta síntomas de agotamiento y es necesario oxigenar, es necesario producir cambios, porque nos está llevando, creo, en algunos sentidos. Pero también son críticos al socialismo. Por supuesto, en algunas cuestiones entendemos de que no se han agotado, no se han potenciado todas las posibilidades que tenía la provincia en el contexto que ya describía al principio. ¿Y a quién se referencia? Es decir, bueno, un Macri corrido de una presidencial, ¿cuál es la referencia? Porque Miguel Torres del Cerro no tiene antecedentes en la política como para decir, bueno, está bien, yo conozco el pensamiento, es un hombre que recién está interiorizándose de lo que pasa, eso lo ha dicho él, no lo he dicho yo, no está formando equipos. ¿Cómo se referencian para decir que en qué lugar están ubicados ustedes hoy en la provincia de Santa Fe, Néstor? Bueno, somos una alternativa a estos dos modelos, uno el modelo nacional y otro el modelo provincial. Si yo te tendría que decir cuál es mi pensamiento y cuál es el pensamiento de las personas que pretenden ocupar un cargo o cargos en representación del espacio Unión Profederal, nos referenciamos, nos definimos como desarrollistas, industrialistas. Creemos que la provincia tiene ese perfil. Es decir, que ¿es un estigma el centro derecha, decir el centro derecha o no? ¿O es una...? Pues en muchos lugares del mundo se admite como una cuestión casi natural. Sí, si tendríamos que ubicarnos, a mí no me... yo no tengo ningún prurito. Exactamente, hoy por hoy hay una fuerte tendencia a estigmatizar derecha, izquierda, pero en los hechos es muy difícil. Para la gente es muy difícil discernir dónde está la derecha o la izquierda. Bueno, yo no tengo ningún inconveniente que nos ubiquen en la derecha. ¿Por qué? Porque a lo mejor hacemos hincapié. No tengo, pero ninguna. Es decir, pero no en una derecha como por ahí se quiere estigmatizar una derecha retrógrada. No, está bien. Una derecha liberal. Y cuando Wiener dice se puede combatir la inseguridad con el progresismo, ¿qué quiso decir? Yo le preguntaría primero, ¿qué es el progresismo? Es un tema clave. ¿Qué es el progresismo? Hoy por hoy me parece que el progresismo es una palabra de moda. ¿Qué es el progresismo? Acá ocurre en la Argentina que muchas veces sectores políticos toman determinadas banderas o se adueñan de determinadas banderas. Ocurría con la economía. Los que tenemos cierta edad sabemos que los gurúes de la economía eran los liberales. Ocurre con los derechos humanos. Se ha hecho una bandera para la izquierda, evidentemente. Parecería que la gente derecha no puede hablar de derechos humanos. En una época parecería que la gente de izquierda no podía hablar de economía. Por eso sí, parece mentira que Bonafini es el sueño de la derecha, estar crucificado hoy en día en la y yo creo que esa es la politización, la utilización de determinadas banderas. Yo creo que podemos hablar de economía, podemos hablar de derechos humanos en la medida de que tengamos posturas claras que una línea sobre el tema de inseguridad, que es un tema que preocupa a todos los santafesinos, Silvina. Bueno, yo creo que la seguridad tiene que ver con la decisión fuerte del gobierno de asumir el tema y de tomar las medidas, de hacer cumplir las leyes como corresponde. Nosotros desde la legislatura hemos acompañado todos los pedidos que hizo Hermes Wiener de más policías, de mayores recursos para la policía, así que en ese sentido, pero creo que falta la firme decisión de respaldar el accionar. Y por otra parte, en lo personal estoy convencida que debemos darnos una política que tenga que ver con la contención de adicciones. Hoy el vínculo entre la droga y el delito es muy fuerte. No quiero decir con esto que todas las personas adictas cometan delitos, pero sí que muchas personas, por ser adictas, cometen delitos brutales, y esto quienes saben de justicia lo saben. Entonces me parece que nos tenemos que dar sí o sí inmediatamente una política para contrarrestar estas cosas, que no tiene que ver solamente con perseguir a quien consume o vende, sino que haya desde el Estado mecanismos de salud pública
porque hoy quien no tiene recursos y tiene un hijo adicto no tiene dónde llevarlo. También es política de Estado, debe ser esto política de Estado, no, o un gobierno tiene que tener una política determinada, ¿no? Porque algunos dicen, bueno, vamos a municipalizar la policía, otros... no, yo creo que tener decisión firme de actuar. Hugo. En primer lugar, creo que se trata de una política que tiene que tener un consenso muy importante. Creo que se ha mejorado mucho en la necesidad de profesionalizar la fuerza con la escuela y con 3 años de formación. Creo que hay que avanzar rápidamente a que quien se forme en tarea de fuerza policial no pueda cumplir tareas administrativas. Hoy el 30% de la fuerza cumple tareas administrativas. Esto en un proceso progresivo. La gente que se forma, que hay que profesionalizarla, que hay que equiparla, tiene que estar en esa función y no tareas administrativas. Creo que las economías del delito es donde hay que atacar, desarmadero, tratadas de blanca, lo que planteaba Silvina, drogadicción, pero sobre todo la droga y los distintos eslabones de justamente el tráfico, que en esto hay que destacarlo. La policía provincial en estos años ha trabajado muy bien, ha triplicado la incautación de cocaína, de marihuana. Me parece que ese es un tema, y por supuesto es importante también que, cometidos los delitos, no haya impunidad y los querellantes puedan ser parte del proceso, y en eso se está avanzando. Bueno, esto, si te tuviera que preguntar, tuviera que estar 1 hora, o sea, especialista en ese tema, pero resumido en 10 segundos. Se trata de articular políticas de corto plazo y de mediano y largo plazo. En el corto plazo, la manifestación más patente de la inseguridad está dada por los hechos violentos, el dato policial, y creo que la solución en el mediano y largo plazo es una solución que tiene que ver con la inclusión social, el acceso al empleo, a la educación, y yo no creo que una política o que las medidas de corto plazo imposibiliten las de mediano y largo plazo. De eso se trata, de articular. Lo que pasa es que la gente pregunta el mientras tanto. No, por eso digo, mientras tanto, creo que hay que trabajar. La gente pregunta por el mientras por tanto, supuesto. porque en el barrio se dice, esto está pasando. Pero a mí me parece... El mientras tanto pregunta. Yo creo que son... Perdón. No, el mientras tanto se pregunta todos los días. Uno que está en la radio dice, bueno, ¿y? Es decir, saben del circuito económico, saben dónde se ven, dónde se compra, hay información, no hay información, el policía que está haciendo tareas administrativas, no hay patrullaje. Sí, el primer timbre que toca quien se ve afectado por un delito es el timbre de la policía y luego el de la justicia, y ahí hay que poner el acento justamente en el corto plazo. Yo creo que la policía tiene que ser profesionalizada y jerarquizada. Ayer leía las declaraciones del secretario Girardi, en donde justamente marcaba el poco interés que hay en la ciudad de Rosario para acceder a la carrera policial. ¿Por qué? Porque no es una carrera atractiva, no brinda realmente una también tiene articulación con la justicia. También la policía puede estar de brazos caídos porque la justicia libera al delincuente varias veces y la policía tiene que atrapar al mismo varias veces. Quizás se dé un poco... Pero vos sabés que proporcionalmente en esta gestión hubo menos recursos para la justicia. Hablamos del proceso judicial, pero en los presupuestos no se condice.